Lo primero que tengo que decirte es que acaso que no te guste mucho el mundo del motor y el mundo de los coches, seguramente este vídeo no te vaya a llamar la atención, porque en este vídeo no te voy a enseñar un deportivo súper exótico, sino que te voy a enseñar un Honda Accord. Pero ahora bien, no es un Honda Accord normal, sino que es un Honda Accord con un motor K24, y para la gente que no sepa o que no conozca este motor, básicamente es el motor que más se utiliza a la hora de hacer un swap y meterlo en otro coche, hasta el punto de que estos motores, un motor que trae un Honda Accord, se ha metido en un Evo, en un GT86, en un Porsche, en un BMW, en Subarus, y básicamente en cualquier coche que puedas imaginar. Así que si quieres saber por qué este motor está tan cotizado y por qué es tan especial, quédate en el vídeo. Primero y antes de nada os voy a comentar un poquito la historia y la trayectoria de Honda. Y es que para la gente que no lo sepa, en los años 90 Honda destacaba por sus motores de la serie B. Y es que estos motores tenían un sistema inventado por Honda y este sistema era el sistema VTEC, un sistema que ya lo conocemos todos. Las válvulas se abrían más o menos, depende del régimen de vueltas, y tenías la ventaja de poder ir a bajas vueltas y hacer buenos consumos, mientras que a la vez si revolucionabas el coche las válvulas se abrían muchísimo y el motor te entregaba un montón de potencia. De forma que Honda con estos motores conseguía tener motores muy pequeños que daban muchísima potencia, tales como el motor B16, un 1600 que te daba hasta 160 caballos, y también el B18 que era un 1800. El caso es que Honda lleva fabricando motores desde siempre y es famoso especialmente por motores atmosféricos de altas revoluciones y 4 cilindros. ¿Y qué es lo que pasó? Que con la entrada del nuevo siglo, en el 2000, la tendencia era utilizar motores algo más pequeñitos pero sobrealimentados con turbo. El caso es que Honda tenía el sistema VTEC que funcionó muy bien en la década pasada y con el nuevo siglo podía haber optado por utilizar motores turbo, pero en cambio, a diferencia de las otras marcas, Honda se mantuvo fiel a sus principios y siguió con motores atmosféricos, es decir, de aspiración natural, sin turbo. Y es que ahora bien, el hecho de hacer un motor que no tenga turbo tiene bastantes dificultades, entre ellas que tienes que complicarte bastante para dar potencia sin pasarte de las emisiones, y sobre todo el tema de que tienes que tener mucha cilindrada para conseguir la potencia de un coche con la misma cilindrada con turbo. Así que Honda sacó su serie de motores K20, una serie de motores que nada más salir los fanáticos de Honda con los B16 y B18 que eran buenísimos, pensaban que eran inmejorables. Y el caso es que Honda con la serie K de motores lo mejoró, hasta el punto de que, si os soy sincero, creo que el mejor motor que ha tenido Honda es la serie K con el K20 y con el K24. Ahora bien, ¿por qué esta serie K es tan buena? E incluso podríamos decir que es el pico de los motores atmosféricos de 4 cilindros que hemos visto hasta el momento. Os lo voy a explicar ahora cuando explique el motor, pero antes de ello os voy a decir que este coche, el que estáis viendo aquí, es un Honda Accord. Un coche familiar, 4 puertas, y que en principio no debería tener un motor de alto rendimiento, por así decirlo, pero en esta unidad concretamente tenemos un K24 de los deportivos. Y es que esto es otro factor que os tengo que comentar luego, pero hay K24 destinados a hacer consumos y a tener un buen rendimiento de combustible, y hay otros K24 que están destinados a tener un buen rendimiento a lo que prestaciones deportivas respecta. Así que bueno, antes de meterme con el coche, os voy a explicar el motor. Y cuando abrimos el capó en este Honda Accord encontramos un motor 2400, el K24. Y es que bueno, os tengo que decir que esta serie de motores K salió en el año 2001. Y para que os hagáis la idea, estos motores siguen en producción a día de hoy. Aunque a día de hoy salen con turbo, no salen en versión atmosférica como la unidad que tenemos aquí y como salían en origen estos coches. Y antes de meterme en detalles con este motor en concreto y demás, os voy a comentar unos datos genéricos que os pueden llamar la atención de estos motores. Y es que estos motores son muy agradecidos a la hora de potenciarles. Para que os hagáis la idea, estos motores con pistones, árboles de levas y demás, les puedes llegar a poner incluso en 300 caballos en aspiración natural. Incluso se ha llegado a potenciar este coche sin sobrealimentarlo, es decir, sin turbos ni compresores, hasta los 500 caballos. Aunque ya os digo que eso es un trabajo excepcional y es muy difícil. Pero es más que curioso saber que un motor de aspiración natural se ha podido llegar a subir a tanta potencia. Estos motores también están muy cotizados y la gente los utiliza para meterles turbo. Tal como están, les puedes meter un kit compresor, un kit turbo, les puedes dejar en 300 caballos, les puedes intentar también dejar en 400 caballos. Y en principio, de origen, sin tocar ningún componente interno del motor, estos están aguantando unos 300-350 caballos fiables aproximadamente, aunque ya os digo que esto también depende muchísimo de cuál es el estado original del motor, de cómo y quién te ha hecho la reprogramación, pero en general, como os digo, son motores muy agradecidos. Y ahora bien, ¿por qué estos motores son tan buenos? ¿Y por qué estas tecnologías del motor K20 no la tienen otros motores? Primero y antes de nada, como veis en la tapa de balancines pone iVTEC. ¿Y qué es esto de iVTEC? Pues básicamente es el nuevo sistema que se llama Inteligente VTEC. Y esto lo que hace es que, aparte de tener el sistema VTEC, que ya he explicado antes y que se utilizaba en los motores más antiguos, permitiendo que entrase más aire o menos aire depende de las revoluciones a las que fuera el coche, también se añade una distribución variable. Y esto significa que las poleas del árbol de levas
son variables, de forma que se adelanta o se retrasa la distribución del coche dependiendo del mapa que tengamos cargado en el coche, mejorando así los consumos y también las prestaciones del coche. De forma que estamos hablando de un motor súper optimizado y avanzado para el 2001, año en el que salió este modelo. Y de verdad que no me quiero poner más técnico, pero yo os voy a hacer una última anotación. Y básicamente tenemos en la serie K dos motores principales, el K20 con una cilindrada 2000 y el K24 con una cilindrada 2400. El caso es que el K20 es un motor que sube más de vueltas y el K24 es un motor que no sube tanto de vueltas pero que tiene más par. Y el caso es que si queremos tener lo mejor de ambos mundos, aunque ambos motores sean muy buenos, lo que la gente hace es coger la culata del K20, que tiene un mejor flujo de aire y las levas tienen más cruce, y por el otro lado cogemos el bloque del K24, que tiene más cilindrada. Y con esta combinación y sobrealimentándolos con un turbo, los motores llegan a pasar de 500, 600 caballos y encuentras montones de vídeos en YouTube de locuras con estos motores. Pero ahora bien, os tengo que hacer un matiz. Hay muchos K20 y muchos K24, pero no todos son iguales. Hay K20s destinados a lo que es una conducción deportiva y otros que son destinados a una conducción de diario. Así que cuando vayáis a comprar un coche de este tipo, tenéis que tener cuidado y ver qué K20 tiene dentro. Si no me equivoco, hay como 13 K24s diferentes y también hay otras tantísimas variaciones dentro de la versión K20. El caso es que cuando vais a comprar un K24 como el que tenemos aquí delante, tenéis que fijaros en la versión. Concretamente, esta unidad tiene uno de los motores buenos. Tiene el K24A3 y este se diferencia tanto en el bloque como en el cigüeñal bastante respecto a las versiones normales. Empezando por el bloque, ¿cuáles son las diferencias respecto a un K24 normal y a un K24 deportivo? Pues bueno, este motor tiene un cigüeñal diseñado para funcionar a altas vueltas, también tiene unas bielas más fuertes, los pistones tienen un tratamiento diferente y además el pistón tiene más compresión. De hecho, la compresión de este coche es de 10,5 a 1. Y además este coche en la parte inferior tiene unos pequeños inyectores que inyectan el aceite para refrigerar los pistones por la parte inferior del bloque. Y eso solo es hablando del bloque, pero metiéndonos con la culata encontramos otras tantísimas diferencias, empezando por el sistema de VTEC, porque es que dentro de los Serie K encontramos dos VTECs diferentes, un VTEC destinado a lo deportivo y otro a lo no tan deportivo, y este es el VTEC más agresivo que podemos encontrar. Aparte de eso, el porteado en la culata es distinto, tiene una forma diferente y es más grande. Y también os voy a comentar que la angulación de las válvulas es más estrecha. ¿Y esto qué ventaja tiene? Permitir una mejor admisión y que el aire entre mejor al motor. De hecho, si nos fijamos, los motores de Fórmula 1 tienen las válvulas muy juntitas. De hecho, la razón de que este coche tenga una tapa de balancines tan alta, como estáis pudiendo ver, se debe a que las válvulas están colocadas con una angulación muy estrecha. Y bueno, otra cosa curiosa de este motor, si nos fijamos, es que tenemos los colectores de admisión en la parte delantera y los de escape en la parte trasera. ¿Esto a qué se debe? Pues principalmente se debía al tema de las emisiones, porque se conseguía que se calentase antes el catalizador si se metía detrás del motor en vez de por la parte delantera. Y bueno, hablando de colectores, os tengo que decir que los colectores de admisión influyen bastante en el propio motor del coche. De hecho, la propia marca de Honda tenía varios colectores diferentes y depende del colector que metas en este motor vas a ganar más potencia, hasta el punto de poder llegar a sacar 15 caballos con un colector original, aunque ya os digo que ese colector era de una versión japonesa y demás, pero igualmente también las versiones aftermarket nos permitirán sacar mucha potencia tan solo cambiando tornillos. De hecho, en los mejores casos, si cambiamos colectores, línea de escape, etcétera, se llegan a hablar de ganancias de hasta 30 caballos. Pero vamos a dejar de ser tan técnicos y vamos a empezar a hablar de la unidad que tenemos aquí, el Honda Accord. Y bueno, metiéndonos con este Accord que tenemos aquí, ¿qué hay que decir? Pues bueno, es un coche del 2003 y a día de hoy estos coches se están vendiendo por unos 6.000 euros aproximadamente. Y ahora bien, ¿cómo justificas que un coche del 2003 que salió en el 2001, tracción delantera, con una estética tan sobria que no es que llame la atención, cueste tanto dinero? Pues bueno, como ya os he dicho, es por el motor que tiene. Aunque ahora bien, vamos a meteros un poquito a comentar el coche, la estética, el interior y demás. Empezando por el tema de la estética, ¿qué hay que decir? Es un coche muy sobrio. Simplemente para que os hagáis la idea, esa es la versión más equipada de todas y aún así trae unas llantas muy sencillitas en 16 pulgadas, pequeñas. Como veis en el lateral, tampoco tenemos unas enormes taloneras, nada de nada. En el parachoques delantero no tenemos ni ningún tipo de lip, entradas agresivas. Es un coche muy discretillo y de hecho este coche, para ser más específicos, la parrilla que estáis viendo no viene pintada en negro de origen, sino que viene en color plata, un cromado. Y además esta insignia originalmente no es en color rojo. Este coche sería el equivalente al Serie 3 o al A4 de la época. Y esta versión, con todos los extras, con el motor más tope y demás, estaría costando unos 29.000 euros.
Pues simplemente para que se la idea, eso es lo que estaba costando más o menos una 4 TDI 1.9 de unos 130 caballos. Y como ya se sabe, a día de hoy está más cotizado este coche con un K20 que está costando unos 6.000 euros que una 4 con 1.9 TDI del año 2003, que están bastante baratos. Así que en este sentido hay que decir que este coche se ha mantenido bastante bien y de hecho se puede decir que se están empezando a revalorizar estos coches. En la parte trasera también tenemos los mismos faros que en la parte delantera, unos faros muy estilizados y muy alargados, y a mi parecer la parte trasera de este coche ha tenido un mejor pasar por el tiempo que la parte delantera. Además, en la parte trasera de este coche me encanta la doble salida de escape que tiene, con unos escapes de serie que la verdad no suenan mucho, pero que estéticamente están bastante bien acabados. Y ya visto cómo es por fuera, vamos a pasar al interior del coche. Y bueno, cuando nos metemos en el Honda Accord, ¿qué es lo primero que os tengo que decir? Pues lo que más me llama la atención de este coche es lo diáfano que se siente. Y es que cuando ves este coche por la parte exterior parece un coche bastante estrechito, pero te metes dentro y tienes unos asientos enormes, un montón de espacio tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo, y además de ello tenemos una columna central en la parte inferior que nos separa completamente del lado del copiloto. Empezando por el tema del volante, es un volante que, bueno, de 3 radios, tenemos el control de crucero para manejar la radio por el otro lado, pues bueno, tiene el extra obviamente de tener un techo solar, y aparte del techo solar en el lateral tenemos unos espejos que son térmicos, así que bueno, si está lloviendo pues se desempañan solos, se quitan las gotas, etcétera. Pero por ejemplo le faltan cosas tan sencillas como la consola de a bordo, y es que si vemos el cuadro no vemos que en ningún lado nos marque el consumo del coche. Y tenemos este botoncito para poder ver la temperatura y los kilómetros, que de hecho este coche tiene 115.000 kilómetros, así que estamos hablando de una unidad en un estado casi nuevo. También el coche nos marca qué puerta tenemos abierta, como veis en la esquina derecha. El cuadro es muy sencillo, muy legible y parece que este coche estuviera hecho para personas mayores porque realmente los números son enormes, si os fijáis. Como veis en el cuadro tenemos la línea roja que empieza a las 7000 vueltas y esto, bueno, es más típico de los motores K24 que de los motores K20, que son motores cuadrados y les gusta revolucionar un poquito más que estos motores que tienen una carrera más larga. En el lado izquierdo tenemos el botón para quitar el control de tracción, otro pequeño compartimento por la parte inferior. En la parte central tenemos los controles para el aire acondicionado, también tenemos la pantalla, y la pantalla sí que nos denota la edad del coche. Como veis ya es una pantalla que se nota que es de principios del siglo XX. Y si bajamos un poquito vemos una cosa que me parece bastante curiosa, y es el patrón que tiene toda la consola central. Y es que en vez de encontrar la típica madera de coches clásicos, parece que los de Honda dijeron, vamos a quitar la madera que sea muy clásica, pero tampoco vamos a poner una fibra de carbono. Y escogieron una cosa bastante rara, es un patrón que la verdad no sabría definiros qué es o qué intenta parecer, y que mezcla azul con gris, con negro, pero bueno, lo que no se puede negar es que es bastante original. En la consola central también encontramos los botones para el asiento calefactable, otro extra de este coche, y obviamente encontramos un cambio manual de 6 velocidades, que por cierto el tacto es muy bueno y es muy agradable. Y ya os digo, en general es un coche muy práctico, tenemos un compartimento aquí, otro aquí, el cenicero por aquí, otro compartimento por aquí, una consola central a 2 niveles, al fin y al cabo lo que viene a ser un coche familiar. Y metiéndonos en la parte trasera, al igual que en la parte delantera, tenemos un habitáculo muy espacioso con los asientos de cuero, y de hecho en la parte central tenemos un reposabrazos. Y ya por último, metiéndonos con el maletero, para abrirlo lo podemos hacer desde el mando dando al botón. Y lo que me gusta de este maletero es que tiene un buen acabado. ¿Buen acabado en qué? En que tenemos el portón, que es de aluminio, que está completamente tapizado, e incluso esto que normalmente siempre está al descubierto, lo han puesto con una funda de plástico, así que en ese sentido bastante buena atención al detalle. El maletero súper espacioso, realmente no os podéis hacer la idea cómo eran los coches antes, a principios del siglo y en los años 90. Tenían unos maleteros enormes, ahora se nota que los coches, por motivos de seguridad o por lo que sea, los maleteros son muchísimo más pequeños, y en este sentido, pues seguramente de los maleteros más grandes que haya grabado dentro de los coches que he grabado para el canal. Y ya comentado todo, os voy a enseñar qué se siente cuando conducimos un Accord completamente de serie. Y bueno, ya estamos en el Honda Accord, le hemos podido dar unas vueltas y demás, y lo que sí que es verdad es que este coche tiene un motor que es de altas revoluciones y demás, pero cuando le estiramos y le llevamos a la línea roja, está tan bien insonorizado el coche que te enteras de la velocidad por el cuadro. Y ya os digo que esto me llama la atención para ser un Honda y más del 2001. Así que en ese sentido el Accord me gusta porque parece que Audi, BMW, Mercedes son solo esas marcas las que tienen ese acabado premium, pero sinceramente este coche también lo tiene. Le gusta revolucionar, puedes llegar a las 6.800 vueltas fácilmente
y vas muy rápido, y te enteras de la velocidad, ya os digo, por el cuadro principalmente. Es muy suave todo, el cambiar de marchas, el tacto del volante, no vibra nada, es muy refinado sobre todo el coche. También se nota que este coche a bajas vueltas, a 2000 vueltas, a 2500, vas en marchas altas por la ciudad y se le nota que es un coche que tiene un par muy agradable desde bajas. No es un coche que necesites estirarlo para que funcione bien. Desde las 2000 hasta el corte tiene la entrega de par en todo el régimen de vueltas. Es decir, si quieres este coche tanto para viajar como para usarlo en ciudad, el motor se puede adaptar a todas esas situaciones sin ningún tipo de problema. Sí que noto concretamente que este coche, ya os digo, tiene las suspensiones de serie y tiene unos neumáticos con 16 pulgadas que no son deportivos y se deja un poquito que desear en este sentido. Sinceramente creo que este coche, en el momento en el que le pones unas suspensiones, bueno, ya no te voy a decir suspensiones, unos neumáticos un poquito deportivos con perfil bajo, tiene que cambiar una locura. Lo más parecido que he probado a este coche es un Ford Mondeo, el ST220, y es un coche completamente diferente. Me parece que de serie, tal como lo compras de fábrica, te viene muchísimo más radical, lo que es la preparación, más duro, perfil bajo, muy buen chasis de origen, y este coche puede llegar perfectamente a todo eso que tiene el Ford ST, pero sin embargo se decantó más por parecerse a Mercedes o a BMW, podríamos decir, con un tacto que, bueno, sí que vale para un tramo como el que estamos ahora, pero se le ve un poquito más blando, así que bueno, la base es buena para prepararla, pero sí que se necesitan hacer cambios. No es como el Civic EP3, el cual ya, tal como lo compras de fábrica, te viene bastante más radical. De hecho, como curiosidad os voy a decir que este coche, mientras que el Civic tiene una versión Type R, este coche no tiene una versión Type R, pero sí que tiene una versión Euro R, que básicamente es una preparación intentando asemejarse a los coches que se llevaban en este segmento en Europa, a un Serie 3, a una 4... Y esa versión, en vez de tener unas suspensiones súper radicales, tiene unas suspensiones más orientadas al público europeo de la época. Vamos a tirar un poquito más el K24, le pisas a fondo y el VTEC no es que le notes de repente digas ¡buah, qué patada te mete! Estira, corre muchísimo, realmente corre más de lo que necesitas que este coche corra, yo os lo aseguro, pero no penséis que es un coche con un motor súper radical, que le estiras a las vueltas y te pegue una patada exagerada. Es un motor con una curva de par bastante lineal, incluso teniendo el sistema VTEC. Sigue sintiéndose un motor atmosférico lineal. Pero bueno, un lineal agradecido, ya os digo. La caja de cambios tiene una relación que es un poquito larga, diría yo, pero bueno, al fin y al cabo también este coche se tiene que vender para todo tipo de público, no para una persona que lo quiera meter solo a circuito. Y de hecho la ventaja que tenemos es que tenemos una sexta marcha, lo metemos en autopista y a 100 íbamos, no sé si a 2400 vueltas, así que bueno, puedes hacer unos consumos bastante buenos, más teniendo en cuenta que estamos hablando de un motor con 2400 de cilindrada, 4 cilindros de aspiración natural. Ya os digo que este coche yo diría que es peligroso en el sentido de que estás corriendo, pero sinceramente con los escapes de serie suena tan poquito y encima se siente tan bien dentro de la cabina, que es un coche en el cual te puedes confiar y vas a rápido y no te enteras que estás yendo de repente a, yo que sé, a 150, pongamos. Pero bueno, cuando le pisas, es que... ¡Qué lujo de coche! Es un gustazo. Frena bien, ¿no? Pues yo de frenos le veo corto, ¿eh? Le veo los frenos pequeñines para el coche que es, ¿eh? Sí. ¿Tú también lo has notado? Sí. Los frenos sí que es lo único que... Pero bueno, oye, al fin y al cabo, jolín, que es un Accord. O sea, no es un coche que te venga preparado de fábrica para correr. Está muy bien, tío, me gusta muchísimo. Y a modo de conclusión, ¿qué os puedo decir? Primero de todo, me ha sorprendido la calidad de construcción, cerrar la puerta, los interiores, todo estaba mucho mejor construido en comparación a como yo me lo imaginaba, pero sí que hay que comentar que este coche de origen viene muy aburguesado. Así que es una buena base si la quieres preparar con unas buenas suspensiones, buenas gomas y demás, pero si lo que te gusta a ti es comprar un coche y disfrutarlo, no es el coche más tramero tal y como viene de paquete. Eso sí, si lo que buscas es un todo en uno, un coche cómodo, gasolina, con un buen motor y que tenga buen espacio tanto por dentro como en el maletero y demás, este puede ser tu coche. Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.